que son demasiados, que le roban el trabajo a los chilenos y que han aumentado los índices de delincuencia. Esas son algunas de las frases que se escuchan respecto a los extranjeros. Pero ¿qué tan cierto es eso? ¿Acaso la actual ley de migración permite que ese panorama se dé en nuestro país? Hoy analizaremos la ley de extranjería y hablaremos de todo ello en Agenda Región. No se mueva porque aquí comenzamos nuestro capítulo. En este capítulo saludamos a la académica abogada Fabiola Vergara de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un agrado. Bueno, y lo decía yo en la introducción, ¿cierto? Mucho se dice de los extranjeros, pero hay un hecho que es concreto. La ley de migración, la ley de extranjería en Chile es la más antigua de América Latina. Exactamente. A su juicio, ¿se requiere un cambio o no es necesario? No, es urgente un cambio, es urgente. Como bien dices tú, es la más antigua, tiene más de 40 años, sí. Data de 1975, y desde esa fecha a la actualidad han pasado muchas cosas. La realidad social de nuestro país ha cambiado desde la década de los 90. Además, Chile en el contexto latinoamericano es mucho más atractivo para los extranjeros. Nuestra ley habla de extranjeros, no de inmigrantes. Y por lo tanto, esa ley que fue creada en un contexto de dictadura, por lo demás. De dictadura, con un enfoque de seguridad nacional, bajo una lógica de seguridad nacional, que por cierto queda en evidencia en las distintas disposiciones del Decreto Ley 1094, la Ley de Extranjería, y con un fuerte acento en el control de fronteras, en el ingreso, permanencia, egreso, incluyendo las expulsiones. Claramente está desactualizada. Claramente está desactualizada porque además no reconoce derechos a los extranjeros, no da cuenta del tipo de extranjero que está llegando a nuestro país, ni da cuenta tampoco de algunos reconocimientos internacionales en la materia. Entonces urge un cambio. Claro, de los tipos de extranjeros que llegan al país vamos a hablar más adelante, claro, usted lo decía. El artículo 15, de hecho, también habla sobre quién puede, quién no puede entrar. Sí. El año pasado, en diciembre del 2016, vimos que un grupo de diputados RN y UDI presentaron una modificación para restringir la entrada del país. Aunque, usted ya lo ha dicho, esta ley es bastante ya restrictiva en materia de seguridad. ¿Qué opinión le merece esa propuesta de los diputados RN y UDI de cerrar un poco la frontera y de controlar muy bien quién entra al país? Yo creo que no es la mejor propuesta porque intenta tapar con un dedo una realidad que ya está instalada en la sociedad chilena. Es decir, si nosotros controlamos y restringimos la entrada de extranjeros, no vamos a impedir que los extranjeros ingresen. Lo que vamos a aumentar, en definitiva, es el ingreso irregular de extranjeros. Es decir, extranjeros que no ingresan dando cumplimiento a la legislación, a la normativa. No van a entrar por los puestos habilitados, por los controles fronterizos, no van a entrar con la documentación que exigimos, pero van a entrar igual. Van a entrar en calidad de irregulares, por pasos no habilitados, con riesgo para su propia persona, infringiendo, por cierto, la legislación o incluso más. Van a entrar bajo la fórmula delictual de tráfico ilícito de inmigrantes o trata de personas. O sea, lo mejor sería regular mejor esa entrada con una política de puertas abiertas, quizá. Las políticas migratorias son complejas porque hay que conciliar los intereses del propio país con la realidad migratoria. Entonces, nosotros como país tenemos que reconocer que somos atractivos para los extranjeros. En el contexto latinoamericano hay que mirar, y no quiero hacer una comparación odiosa, pero somos atractivos.
Y desde la década de los 90, el ataque a la Torre Gemela, los ataques en Estados Unidos, en Europa, perdón, por terrorismo, etcétera. Porque además, desde esa fecha a la época, en nuestro continente, los distintos países han sufrido crisis políticas y económicas permanentes. Y en cambio, Chile volvió a la democracia, ha dado cuenta de tener una economía sólida, permanente, y que por cierto es atractiva. Es atractiva. Y esa realidad hay que conciliarla con la capacidad del Estado chileno para acoger a los extranjeros y ofrecerles condiciones dignas. Hay un punto que se liga a esto de la migración y la discriminación, y precisamente le consultamos a varios extranjeros que residen aquí en Talca si en algún momento de su estancia en Chile se han sentido discriminados. ¿Le parece si escuchamos nuestro Vox Populi? Por cierto. Pasemos a nuestra primera sección. No, los chilenos, todos los chilenos son muy cortés, ya, que tiene hospitalidad, son muy interesantes. No, pero un día yo fuiste a San Luis, tiene gentes discriminadas con mi color de piel en el San Luis, solo mi problema. Pero acá no hay problema. Escuchábamos nuestro Vox Populi, los extranjeros haitianos específicamente, comentándonos si se han sentido no discriminados. Y quizás en el común se ve que está bien visto quizás el inmigrante europeo, blanco, ¿cierto?, y no el inmigrante latinoamericano o en este caso con un color de piel diferente. ¿Será que es un tema de un pensamiento colonial instalado? ¿A qué responde esto a su juicio, profesora? Yo creo que respecto de los inmigrantes o extranjeros, porque no son términos sinónimos, hay un pequeño matiz de diferencia, en todo caso importante, hay muchos estereotipos. Y no sé qué tanta influencia puede tener la legislación al respecto. Más bien yo creo que la legislación está reconociendo algo que está en el sentir popular, por llamarlo de alguna forma. En el año 1953, se dicta el primer decreto con fuerza de ley, el decreto con fuerza de ley 69, que habla por primera vez de los inmigrantes. Y es un poco, entre chistoso, ridículo, penoso, pero en sus consideraciones dice que ellos promueven, el gobierno promueve la llegada de inmigrantes a nuestro país, inmigrantes calificados para que trabajen, para que contribuyan a la productividad y porque van a, comillas, mejorar la raza. Así es, y eso responde a una situación que se dio en el sur, ¿no? Cuando llegaron alemanes, yugoslavos. Exactamente, y estamos en el contexto post-Segunda Guerra Mundial. Y se sigue rigiendo por esa normativa, de hecho, o sea, sigue vigente ese decreto. Sigue vigente, y de hecho el decreto Ley 1094, cuando habla de la calidad con la que pueden ingresar los extranjeros a Chile, habla de turistas, residentes oficiales e inmigrantes. Y los inmigrantes se rigen por el decreto con fuerza de ley 69. ¿Y por qué traigo a colación esto y relacionándolo con tu comentario? Porque nosotros en Chile distinguimos, hay un extranjero que es bienvenido, bien visto, que se considera un aporte con ciertas características físicas, que hable cierto idioma y que es atractivo porque se considera un aporte. O sea, claramente el tema de mejorar la raza no aplicaría para las personas de países como Haití, no. La zona afrodescendiente brasilera, por ejemplo, los mismos afrodescendientes colombianos. Y las comunidades sirias que se instalaron en el norte, no, obviamente que no, y responden a las ideas que tú planteabas en la introducción. No son un aporte, son una amenaza, son distintos. Y este concepto de distinto, del otro, genera miedos. Claro. Genera miedos y es otro que habla distinto, que piensa distinto, que
tiene creencias distintas, es una amenaza, es un peligro. Tomemos las precauciones, restringamos el ingreso de ese tipo de extranjeros que nos van a quitar el trabajo. Mentira, los extranjeros desempeñan las labores que, seamos sinceros, los chilenos no queremos desarrollar. Bueno, de hecho en el norte la Cámara de Comercio ha dicho que si no existieran extranjeros que suplan esos puestos de trabajo, no tendrían quien los pudiera hacer. Usted ha notado un punto importante y la pequeña diferencia entre inmigrantes extranjeros. Brevemente, antes de nuestro primer corte, ¿cuál es esa diferencia? El extranjero es aquella persona que se traslada territorialmente con un proyecto, con un propósito específico, temporal, concluido el cual él va a volver a su país de origen. El inmigrante, en cambio, es aquel sujeto que se traslada territorialmente con un ánimo de permanencia. Es decir, él deja su sociedad de origen, su país de origen, el país en que nació, se traslada a otro. Ese otro, la sociedad o país de destino, es el lugar en el que él tiene la expectativa, el proyecto de instalarse. Puede viajar solo y después pretende reagrupar a su familia, los que quedaron en la sociedad de origen, que se vayan a vivir con él y seguir su vida ahí. Perfecto. Y es la mayoría de los casos en Chile. Exacto. Con esa diferenciación nosotros nos vamos a despegar brevemente, pausa y regresamos a Agenda Regional.